Buenos días, licenciadas y compañeros. Hoy día le vamos a poner sobre la redacción técnico-científico. Y integrantes, mi persona, Rosita Velázquez Cuellar y Ronaldo Hurtado Calderón. ¿Qué es la redacción técnico-científico? Es una forma de escritura técnica que informa observaciones y resultados científicos de una manera rígida por convenciones específicas. Dependiendo del género científico, algunos aspectos de escritura pueden cambiar como su propósito, audiencia u organización. Eh, ¿Qué es un informe? Un informe es un documento que tiene como fin poder comunicar un conjunto de información recogida y previamente analizada, según determinado criterio. Un informe debe ser preciso, exacto en sus apropiaciones, sobre todo en ideas claras, para que no pueda llegar a confundir al lector. ¿Cómo realizar un buen informe? Redactar ordenadamente. Esto nos quiere decir que nosotros tenemos que poner ordenadamente o a redactar ordenadamente nuestro informe para que no podamos llegar a confundir, como nos decía que no podemos llegar a confundir al lector, porque puede ser que nosotros volvamos a repetir algunos puntos, digamos, si está en un principio o volver a repetirlo en el final. Puede ser que se pueda aburrir el lector porque nosotros estamos volviendo a repetirlo. Luego tenemos lo que es fijar un objetivo. Eh, para hacer este punto nosotros tenemos que hacernos estas preguntas, que son: ¿cuál es el uso que le vamos a dar al informe? ¿Qué es lo que, qué es lo que quiere conocer? ¿Qué conocimiento se tiene del tema? Estas preguntas nos tenemos que nosotros hacer antes de redactar el informe. Luego tenemos lo que es seleccionar la información. En este punto nosotros tenemos que seleccionar todo lo que hemos investigado y ver cuáles son los más importantes y, y ver cómo ordenarlo, la información. Así que también es muy importante seleccionar la información para ver cuáles son, ¿cómo se dice? Los puntos, los puntos importantes y los que no son tan importantes. Luego tenemos lo que es analizar, evaluar y verificar. Evaluar todos los datos y procede a verificar los mismos, consolida la información, organiza y elabora el informe escrito. Es muy importante analizar, evaluar y verificar el informe para ver si está bien redactado. Luego tenemos lo que es estructura de un informe. Tiene 4 puntos muy importantes, pero estos 4 puntos en forma APA tiene mucho más. Esto es un informe normal, un informe cualquiera que no tiene los puntos que nos especifican las normas APA. En la estructura del informe, el primer punto es la introducción, que aquí es muy importante porque viene al principio de nuestra, ¿cómo se dice? De algún libro, de alguna monografía, de algún artículo. La introducción siempre va al principio. Y es un contexto o un breve resumen de todo lo que vamos a hablar en el tema. Ahí solamente se redacta el 10% de todo lo que vamos a hablar en el tema para que nosotros podamos familiarizar al lector de lo que vamos a hablar en toda nuestra investigación. Luego tenemos lo que es el cuerpo o el desarrollo. Aquí se redacta el 65% de tu investigación. Nosotros tenemos que poner todo lo que hemos investigado. En el cuerpo es, como dices, el desarrollo de toda nuestra investigación.
En la conclusión, es la, ¿cómo se dice? Es la parte donde redactamos el 25%. Aquí nosotros tenemos que defender, analizar todo lo que hemos hablado antes en la investigación. Luego tenemos lo que es la bibliografía. En la bibliografía, aquí nosotros tenemos que poner todo como digamos, si nosotros lo hemos sacado de Google, entonces tenemos que poner el enlace de nuestra investigación. Ahí nosotros, en la bibliografía es donde ponemos nosotros de dónde hemos sacado fue la información para que el debido lector vea en qué lugar la sacó la información. Errores a elaborar un informe. Como puntos importantes, como 3 puntos importantes tenemos lo que es la mala planificación, fallas metodológicas, errores de redacción. En la mala planificación tenemos lo que el tema es demasiado amplio e impreciso. Algunos objetivos específicos no están incluidos en los objetivos general. En las fallas metodológicas, la conclusión no tiene validez externa. El análisis de los datos es una manera de repetición de la cifra que está en los cuadros y no está discutido en el marco teórico. Errores de redacción científica, el título no está acorde con el objetivo, las malas citas bibliográficas, errores de sintaxis y ortografía en el texto. Como otro punto importante tenemos lo que es las normas generales de redacción. Esto se divide en 7. Como primer punto tenemos lo que es pensar en el tema propuesto. Este punto es muy, muy importante porque nosotros tenemos que pensar en qué tema vamos a investigar. Diría hacer nuestra investigación. Un ejemplo le voy a dar lo que de la licenciada, que ella nos dijo que para hacer un buen informe hay que seguir 7 pasos y su primer punto es el tema. Entonces, es muy importante ese punto porque tú tienes que saber qué tema es lo que quieres investigar y así como nos dijo la licenciada que nos lo hizo más fácil, fue ella darnos el tema para nosotros poder investigar. Así que nos dijo que nuestro barrio. Y se nos es más fácil porque nosotros vivimos ahí, conocemos a nuestros vecinos, bueno, los que están cerca de nosotros, sabemos qué necesidades tiene. Bueno, puede ser también qué líneas pasas por la calle de tu casa y también nosotros podemos utilizar lo que es la entrevista y la encuesta, así como nos lo explicaron nuestros compañeros en el anterior tema. Nosotros mismos podemos hacer nuestra investigación, porque podemos sacarle fotos a las calles y así te va a ser mucho más, te va a hacer mucho más interesante tu investigación porque vos mismo lo estás haciendo tus propias preguntas a tus vecinos. Pero por un ejemplo, o sea, si tú eliges un tema que es un poquito más complejo, como digamos el que es la arquitectura gótica, entonces es mucho más largo tu investigación y tienes que ver, no sé, investigar mucho más a profundidad. Entonces, por eso la licenciada nos lo hizo más fácil, que es de nuestro barrio, nosotros vivimos allí, podemos nosotros mismos hacer nuestra investigación. Así que hay que pensar bien, 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 bien en qué es lo que queremos investigar. Ese punto es muy importante. Luego es trazar un plan de guión o yo digo que trazar un plan de guión va junto con lo que es realizar primero un borrador, ya que al ver qué es lo que tú quieres investigar, lo vas a hacer en un borrador.
trazando haciendo un guión, digamos, que es lo más importante que vas a investigar, cuáles son los puntos que vas a llegar a profundizar más. Entonces, yo digo que los dos vienen juntos, y también son muy importantes. Lo que es escribir con sencillez y naturalidad, generalmente son impropias en una redacción simple y sencilla. Nos dice que entre dos palabras deben escogerse la menor. Tenga en cuenta que su finalidad es comunicar sus pensamientos y no hacer gala de erudición. Luego tenemos lo que es escribir con claridad. Aquí también es muy importante, ya que la claridad es fundamental en un contexto escrito. Toda frase mal construida es inevitablemente puede llegar ¿cómo se llama?, a oscurecer tu investigación, ya que, digamos, si tú realizas o escribes un párrafo que el lector no pueda llegar a comprender, o sea, no está bien claro, puede que llegue a que el lector no lo entienda y le va a dar mucha pobreza a tu investigación. Entonces es muy importante escribir con claridad. Luego, lo que es utilizar las palabras con precisión. Aquí, tú no quiere decir este punto que nosotros no tenemos que escribir un informe con vulgaridades, malcriadeces, barbaridades. No, porque se ve un informe con muy baja calidad de investigación o le da mucha pobreza. Porque si tú escribes así, digamos, con palabras muy vulgares en un informe, no se ve muy académicamente bien. Así que es recomendable utilizar palabras concretas. Luego, usar correctamente lo que es los signos de puntuación. Aquí también es muy importante porque ya que al utilizar la coma, el punto, signo de admiración, signo de interrogación, así no, o sea, utilizándolo eso, sí puedes hacer tu informe va a estar muy bien, ya que si tú no sabes utilizar lo que es la coma o el punto o los signos de puntuaciones, no, ¿cómo se dice? No, el lector no le puede llegar a comprender. a- digamos, si no le pones la coma a algún párrafo, es algo incomprendible. Las normas APA. Las normas APA son estándares creados por American Psychological Association con el fin de unificar la información de presentación de trabajo escrito a nivel internacional, diseñadas especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documento de investigación. El estilo APA proporciona una base para la comunicación académica efectiva porque ayuda a los autores a presentar sus ideas de manera clara, concisa y organizada. La uniformidad y la coherencia permiten que los lectores centrarse en las ideas que se presentan en lugar del formato y escanear rápidamente los puntos clave, los hallazgos y las fuentes. Las directrices de estilo alientan a los autores a revelar plenamente la información esencial y permite a los lectores prescindir las distracciones menores, como inconsciencia u omisiones en puntuación, la mayúscula, las citas de referencia, la presentación estadística. También ha salido lo que es la séptima edición de Normas APA, que esta séptima edición es mucho más completo para presentar un buen informe académico. Guía de Normas APA. El manual APA establece la misma estructura en sexta o séptima edición y para cualquier tipo de proyecto académico. Es necesario respetar el formato y numeración para cada tipo de página. Conozca a continuación la estructura general
de un trabajo y las diferentes directrices para cada caso. El papel tiene que ser tamaño carta, tipo de letra Arial o Times New Roman, tamaño, tamaño de letras 12 puntos, espacio de interlineado es 2.0, la alineación tiene que ser de izquierda sin justificar, márgenes 2,5 de cada lado, la sangría, la sangría tiene que ser 5 de espacio en primera línea de cada párrafo. Aspectos de forma del formato APA. Margen. Los márgenes con normas APA serán el mismo para todos lados de la hoja, de 2,5 centímetros, 1 pulgada, para la margen superior, izquierda y derecha y inferior. Numeración. Con respecto a la numeración de la página, te explico con detalle. Debe estar enumerado en la esquina superior derecha, en la portada y la contraportada. Debe iniciar la numeración del 1 y sucesivamente. Cada página debe estar numerada correctamente. El interlineado es la separación que hay entre dos líneas de párrafo. Entonces es ahí donde nosotros hacemos lo que es la separación doble en normas APA. Y lo que es la sangría es la parte donde nosotros tenemos que dar un espacio de 5 o también que sería en centímetros 1,27 centímetros. Al iniciar un párrafo, siempre la primera línea tiene que estar separada que sería la sangría, tiene que estar separada por un espacio de 5. Tenemos lo que es la alineación de párrafo. Se debe aplicar la alineación a la izquierda en todo el proyecto. El margen derecho debe quedar en forma irregular. No se debe usar la justificación en el texto a menos que tu profesor o docente lo solicite. Lo que es ¿cómo se llama? La alineación de párrafo siempre tiene que empezar de este lado, el lado izquierdo, y ya luego le tenés que poner lo que es la sangría. Parte de un informe en formato APA. Yo anteriormente había explicado ¿cómo se llama? Las estructuras de un informe, pero ya en esto sería ya en formato APA, que tiene mucho más partes. Como primera parte tenemos lo que es la portada. En la portada tiene que ir el nombre del autor, nombre de la universidad o de tu facultad, también el nombre también del docente, entre otros, y esto tiene que estar centrado en el superior de la hoja, en el borde de la hoja, perdón, en el borde de la hoja. Tenemos lo que es el resumen abstract. Tenga en cuenta que se hace para presentar una síntesis breve y generalizada de los contenidos del artículo. Un buen resumen debe ser preciso, no evaluativo, coherente, libre y conciso. Las características principales para escribir un buen resumen. Abstract quiere decir es una versión en inglés, o sea, primero vos hiciste lo que es tu resumen y luego el abstract está ya todo tu resumen, lo que has hecho en español o en tu idioma, ya lo haces en inglés.
El- lo que es la introducción. La introducción presenta el problema específico del estudio y describe la estrategia de una investigación. De esta página debe centrarse y dar explicaciones de la importancia del problema, de describir trabajo previo y objetivo. Exponga la hipótesis y correspondencia del diseño de la investigación. Al escribir una introducción debe ser y claro y coherente. Tenemos lo que es el cuerpo del documento. El cuerpo del documento no debe ser incluida en la estructura general. Sin embargo, representa las páginas como extensión de cualquier trabajo académico. Académico con norma APA. Tenemos lo que es el método. Es aquí donde se describe a detalle cómo se realiza el estudio, incluyendo las definiciones conceptuales y operacionales de las variables empleadas en el estudio. Esta página permite al lector evaluar la confiabilidad de los resultados. Tenemos lo que es el resultado. Es aquí donde ustedes resumen los datos recopilados y analizados de los mismos que sean sobresalientes para escribir para el escrito que va a redactar presente con suficiente detalle los datos a fin de justificar las conclusiones. Lo que es ¿cómo se llama esto? Lista de referencias. La lista de referencias son redacciones que se extraen de manera textual de un libro, página web, blog, revista, etc., sin modificar su redacción, respetando el autor. Información, la verdad le voy a dar un ejemplo de información más a detalle de las listas de referencia. Un ejemplo que le podría dar, la licenciada nos enseñó a principio del semestre cómo hacer las fichas, lo que es la ficha bibliográfica, cibergráfica, hemerográfica. Y nuestra primera ficha de cada uno era lo que es como el autor del libro. Bueno, lo que era la bibliográfica, sacamos el autor del libro, su nombre del libro, la fecha, también lo que era en la cibergráfica, cuando entraste a investigar cuando entraste a esa página. Entonces ahí es donde entra lo que son la lista de referencia. Objetiva, no se acepta la subjetividad. Limita a describir los hechos observados sin opciones. Menciona todos los datos posibles, se organizado, describe con detalle cada paso seguido, citas las fuentes de información que has consultado, escribe párrafos cortos, claros, precisos y concretos, expone la información de forma precisa. Como conclusión tenemos, en cualquier investigación, el investigador debe ir sintetizando sus análisis para ir conformando el cuerpo de su informe de investigación. Las características fundamentales de la redacción científica es la claridad. El éxito de cualquier trabajo de investigación científica es el resultado de un claro diseño metodológico que aborda un problema claramente formulado y llega a unas conclusiones claramente enunciadas. La redacción científica es la transmisión de ideas que debe ser tan clara, sencilla y ordenada como sea posible. La redacción científica no tiene necesidad de adorno. Gracias por su atención.